Hola, hola, bienvenidos a todos a este nuevo episodio. Somos Alba Clinic y tenemos el día de hoy el tema sobre depresión. Muchas gracias a todos los que están viendo y que están preocupados por su salud emocional, por la de ustedes y por la de sus familiares y las personas más allegadas. El día de hoy para hablar sobre depresión, un tema súper recurrente en nuestras consultas y un tema que toda la sociedad antes y después más fuerte del COVID, lo tenemos mucho más recurrente. Nos va a platicar sobre este tema la licenciada Angélica Fonseca Cartagena. Ella es una amiga querida, pero además una profesional en todo el sentido de la palabra, con amplia experiencia. Ella es licenciada en educación media con especialidad en psicología. Tiene maestría en ciencias de la educación, maestría en psicoterapia humanista y gestalt. Tiene posgrados en terapia gestalt, en enneagrama, en programación neurolingüística. Tiene hipnoterapia familiar y de pareja, hipnoterapia del manejo de la autoestima y del yo, y me podría ir platicándoles sobre una cantidad de cursos y posgrados que tiene. Entonces, pues bueno, es la persona correcta para podernos platicar sobre el tema de depresión y sobre la importancia que es ir a una terapia. Por eso nosotros en Alba Clinic y por eso tu empresa nos contrató para que tengas una mejor calidad de vida y puedas convertirte en tu mejor versión. Bienvenida Angie, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros y platicarnos y compartirnos tu experiencia sobre todo. Hola, Platícanos un poquito sobre lo que es la depresión, lo que tú has encontrado desde tu experiencia y si nos das a grandes rasgos cómo podemos identificar la depresión y sobre todo qué es esta palabra tan fuerte, depresión. ok, antes que nada, buenos días. Muchas gracias por tomarme en cuenta, sobre todo en este gran proyecto para el apoyo de tantas personas en este momento tan difícil y no nada más de una situación, ¿verdad? De un estado, de un país, ¿no? Sino del mundo entero, ¿no? Y qué padre que estén haciendo este tipo de trabajos en apoyo colaborativo, sobre todo de las demás personas desde el ámbito de la humanidad. Y pues bueno, también muy agradecida por todo en cuanto a la aportación mía. Y pues también decías algo bien importante en cuanto a la presencia de una terapia. Es bien importante, déjame decirte esta partecita, porque todo terapeuta debe de tener ese código de ética profesional en que todo lo que se platica dentro de un consultorio queda dentro de ese consultorio, ¿ok? Entonces, sepan que cada uno de los que visita a un psicólogo, pues toda la información se queda ahí dentro. Entonces, por esa parte deben estar muy tranquilos y muy seguros de la gente a quien ustedes recurren para este tipo de tratamientos, ¿no? Y pues bueno, pasamos a lo que es la depresión, ¿no? Si hablamos de una depresión generalizada, pues es un trastorno emocional, totalmente, ¿no? Que viene a causa de un sentimiento emocional, de un sentimiento de tristeza constante y de una pérdida de interés que hace que vayamos perdiendo el interés por nuestras actividades. O sea, el hablar de depresión es hablar de muchos trastornos, porque no podríamos hablar de la depresión únicamente como una etiqueta, sino depresión tiene muchas facetas dependiendo del síntoma que vaya teniendo el paciente. ¿Por qué? Porque también puede ser denominada trastorno depresivo mayor, trastorno depresivo clínico, ¿no? Que va teniendo efectos o sentimientos o comportamientos de la persona a causa, fíjate que aquí hay algo bien importante, a causa de problemas físicos o emocionales. Muchas veces puedo yo estar muy cansada, pero es muy probable que el estrés me esté provocando ese cansancio y no me estoy dando cuenta. O mi cuestión emocional de tristeza, tal vez por la pérdida de un ser querido, llámese muerte o llámese separación física, me está causando también esa problemática.
y me va a causar entonces problemas constantemente cotidianos que no me permiten estar al 100% conmigo. ¿Sí me doy a entender? Sí, te quería hacer una pregunta ahí. ¿Cómo identifico? O sea, si ponemos el ejemplo, porque sé que hay muchas personas que la están pasando y a veces no te das cuenta hasta que ya es demasiado tarde. ¿Cómo podemos, o sea, a través de tu experiencia, cómo puedes, o sea, cómo puede decirle a una persona que tiene algunos como puntos para saber que tiene depresión? ¿Cómo la identificamos? Ah, ok. Bueno, primeramente tendríamos que darnos cuenta qué tipo de síntoma estoy comenzando a tener. Esa es la primera. Puede ser que tenga los músculos contraídos. Dani, así, eso no sabía. Ah, ajá, muchas veces tenemos en todo lo que es el cuello y parte de los hombros como muy pesado. Ujú. Esa es la contracción, ¿no? O muchos dolores de cabeza, problemas de espalda, ¿no? Sobre todo en espalda media, que es donde recibe más la fuerza al momento de querer, pues, disimular lo que estoy pasando. A lo mejor tuve una fuerte discusión en casa, ¿sí? Y no supe cómo llevar a cabo y en ese momento tenía que irme a trabajar. Entonces quedó tantito en espera ese malestar tan fuerte y pues ¿quién la recibe? La espalda o el cuello, ¿no? O tenemos malestar estomacal muy, muy fuerte o una fatiga, ¿no? Comenzamos a fatigarnos, me siento cansado, ¿no? Pero es la emocionalidad la que está ahí guardada. O se transfiere en una cuestión de infecciones. Comenzamos con infección en esta etapa que está tan vulnerable la cuestión inmunológica, pues inmediatamente se va al sistema respiratorio y comenzamos con las gripas. Uh-huh. Entonces, bueno, ahí ya estaríamos hablando ya un poquito más de la cuestión terapéutica psicológica, en donde ya nos está diciendo, bueno, que te callaste, qué es lo que quieres gritar, qué es lo que quieres decir, qué es lo que te aguantaste para llorar, ¿no? Pero Pero bueno, estamos, yo tengo una duda ahí. sí, ¿Cuál es la diferencia entre tristeza? Porque una cosa es que yo haya tenido un mal día, una mala noticia, algo que me hizo sentirme triste, ¿no? Ahí habrá que identificar la diferencia. Triste, pero cuando hablamos de depresión, ustedes como terapeutas, ¿cómo le llaman a la depresión? O sea, la depresión es algo más severo que tienes más tiempo, que tienes todos estos síntomas de desgano, cansancio, eh, y algunos otros, y diferente a la tristeza, ¿es correcto? ¿Cuál sí, es la diferencia ahí? sí. Mira, aquí la importancia de la tristeza o el síntoma de la tristeza es cuando tenemos como un cierto tipo de vacío y que no sabemos hacia dónde va, ¿sí? Como un tipo de desgane, que no identifico qué es lo que me está sucediendo, pero siento un tipo de desgane. A lo mejor me da ganas de irme a dormir, a lo mejor no tengo ganas de hablar, recurro a estar en tranquilidad, en un lugar en donde yo solamente quiero estar o simplemente no me entiendo qué es lo que quiero. Uh-huh. Y En de cambio, ahí se va soltando la depresión, si no, exactamente. ¿Por qué? Porque cada uno de esos aspectos va haciendo que el cuerpo se vaya contrayendo. Incluso puede llegar hasta problemas cardiovasculares, ¿eh? Hace tanto esfuerzo por querer disimular que tiene una tristeza, entonces va contrayendo, ¿no? ¿Qué tienes? No tengo nada, ¿no? Y muchas personas pudieran estar sonriendo, pero están guardando algo muy fuerte dentro de ellos mismos. Uh-huh. O hay personas que están llorando, pero se están sonriendo, ¿no? Entonces, fíjate cómo cada una de esas cosas van entrando en un deterioro. Incluso pueden tener hasta problemas de sueño. ¿Por qué? Porque están en una constante, están pensando. Incluso también hay otra situación que cuando entramos en el aspecto de la depresión, también puede tener el riesgo de una obesidad. Y aquí entra muy claro lo que tú decías en cuanto a la preocupación de una buena alimentación. Pero si no estamos conscientes, si estoy en depresión, pues bueno, voy a caer en ese riesgo de la obesidad, ¿no?
Ujú. Sí, o Sí, sea, de la son, obesidad y del desgane de hacer otras cosas, porque lo decías al principio, la parte de depresión, para los que nos están viendo, si de repente están dudando, también el mismo cuerpo te habla, si empiezas a dudar y no sabes si tienes depresión, primero tienes, antes de platicarle a quien sea, ve con un terapeuta y comienza a darte cuenta cuando tienes desgane, cuando ya no estás disfrutando. Con una depresión se te va el disfrute de las cosas así tan es. cotidianas como poder ver y disfrutar a tu familia, a tus hijos, el solo, algo que antes disfrutabas, ¿no? Sí, incluso es tanta la depresión que llegan personas, pacientes, en que quieren estar totalmente a oscuras dentro de su propia recámara, de su propio contexto. Incluso no toleran ni el ruido. Ujú. Entonces, ahí nos damos cuenta que está en una depresión. Ujú. Obviamente, ustedes también como terapeutas, cuando llega un paciente y les menciona, creo que tengo depresión, siempre hay una serie de estudios, ¿verdad? Que ustedes Sí, les hacen claro, preguntas. sí, claro, se tiene que hacer Ok, una valoración para darnos cuenta en qué nivel de depresión está, porque muchas veces hay pacientes en que tienen únicamente depresión o está combinada, es una depresión con ansiedad, o viceversa, es una ansiedad depresiva, ¿sí? Dependiendo de cómo sea el rasgo que va teniendo el paciente y el rasgo que necesite en ese momento, pues tendríamos que actuar. ¿No? Porque también una depresión puede venir, repito, por una gran pérdida como la que estamos teniendo en la actualidad, ¿no? De muerte sin decir adiós, del miedo tan fuerte que está causando esta pandemia, ¿no? Entonces, todos estamos cayendo, no podemos decir uno, sino la gran mayoría está en ese proceso de ansiedad y de depresión a través de un miedo. claro. Uh Bueno, y -huh. volviendo como al tema, ¿cómo, cómo entra una persona a la sociedad? Por ejemplo, si tengo a una, no soy yo la persona que tiene depresión, pero estoy identificando que alguien muy cercano a mí puede ser familiar, puede ser un colega en el trabajo, o mí mismo, si soy un empleador, un director, un gerente, y me estoy dando cuenta que hay una persona que la veo desganada, que no está siendo tan productiva, en fin, que yo me estoy dando cuenta que alguien alrededor mío pienso que tiene algún síntoma de depresión, ¿cómo lo puedo ayudar? ¿Cómo apoyo a una persona con depresión? Bueno, yo considero que en esta parte es muy importante, primeramente, tener el conocimiento, porque, pues bueno, todos tenemos la intención de querer apoyar, pero ¿qué tanto tengo yo la posibilidad de ayudarlo? ¿Tengo los elementos necesarios para poderlo apoyar? También, tal vez puedo inducirlo a que visite a un buen terapeuta, ¿sí? Y que sea él el que tome la decisión de poder ir por su propio pie a un consultorio. Pero yo, si no tengo los elementos necesarios para poderlo apoyar, me estoy dando cuenta que está teniendo, no sé, sentimientos de mucha tristeza, que está llorando o que tiene arrebatos de mucho enojo Que subió o mucho de peso o que bajó mucho de peso también puede ser. que se siente muy irritado y que por cualquier cosa explota, ¿no? Sobre todo cuando tenemos excesos de trabajo, ¿no? Entonces, con cualquier cosita, cualquier orden que se le pueda dar, pues está tan sensible que revienta, ¿no? De enojo, ¿no? O vemos que tiene una gran pérdida de interés por lo que estaba haciendo, si era un empleado muy productivo. Entonces comienzo a darme cuenta de todos esos factores que él está teniendo, o incluso era tan gordito que ahora está adelgazando mucho. ¿Qué le está sucediendo? A lo mejor puedo acercarme a preguntarle si está bien, si le sucede algo, eh, incluso poderle decir cuenta conmigo, para crear este ambiente de seguridad, ¿no? Sobre todo de la empatía que puede haber entre una y la otra persona, que es el rasgo principal. Y una vez que tengamos esas principales acciones, entonces poder sugerirle, ¿verdad? Porque no lo pudiéramos llevar a la fuerza, sino sugerirle que es necesario que visite a un profesional.
Y también, si en el caso que sea un familiar o alguien muy cercano, tenerle paciencia porque es un proceso. Una vez que ella haya visto al especialista, esto es un proceso, ¿verdad? Totalmente, es un proceso y es muy importante cuando ya existe el diagnóstico de que el paciente es depresivo, depresivo, no sé, depresivo mayor, no sé, dependiendo qué rasgos se le vaya a encontrar. Entonces, lo recomendable es poder tener un encuentro con la familia principal y poderles externar cuál es la problemática del paciente y cuáles serían el trabajo a desempeñar con él para que él se sienta en un clima de confianza, ¿sí? A lo Fíjate que, mejor también, perdón, que, un paréntesis también para que los que nos están viendo entiendan un poquito también lo que hacemos en Alba Clinic. En Alba Clinic la empresa nos contrata y todos los empleados tienen derecho a estas consultas con terapeutas como tú certificados, pero también la familia puede entrar. La familia directa también entra y ahorita que lo mencionaste es importante que yo también lo recalque porque también creemos nosotros en Alba Clinic que la familia es importante, sobre todo cuando hay algún tema de ansiedad o de depresión fuerte, o simplemente también hay familias que tienen hijos que tienen anorexia, problemas de drogadicción. No son los papás los que tienen la depresión, sino los tienen los hijos. Entonces, bueno, como para nada más dejar en contexto que también parte de nuestro trabajo es incluir a la familia directa de los empleados y entonces ahí podemos apoyarlos y podemos también tener una terapia en conjunto, la terapeuta junto con toda la familia para hacer como esta contención de la que estás mencionando ahorita, ¿no? es indispensable esta contención familiar, muy indispensable para que entonces el trabajador, el cliente, el paciente pueda estar en la tranquilidad que está queriendo tener y pueda tener también el ángulo y el espacio en donde pueda externar lo que está necesitando. Porque también, repito, esta parte de que se la guarda tanto, pues bueno, es donde se entra en irritabilidad, ¿no? Entra en tristeza, por ejemplo, de no poder saber qué hacer ante X problema. Y entonces se la guarda y a eso que se la guarda llega también al ámbito laboral, en donde tiene un régimen de responsabilidad y que sabe que tiene que trabajar, no sé, de las 7 de la mañana a las 7 de la noche y que sabe que cuando llega a las 9 10 de la noche a casa, pues ya va a encontrar tal vez la problemática dormida y no va a poder externar y se lo va a seguir guardando. Entonces, esta situación, si era pequeñita, pues se va a ir haciendo grande porque no tuvo la contención ni tuvo la probabilidad de poder solucionar el problema. ¿La depresión se cura sola o tiene que ser siempre? Es importante que lo preguntemos. Creo que es una pregunta clave. Hay personas que dicen, se me va a pasar, me siento triste, pero llevan tristes 1, 2, 3, 4 meses y con síntomas físicos. Lo que decías al principio, la emoción se convierte en algo físico y entonces nos vamos dando cuenta que esto no pasa nada más porque se me va a pasar. No, entonces ahí estamos hablando ya de una somatización, ¿ok? Al momento de somatizar, pues bueno, el órgano interno que tengamos y esté más débil, pues es el primero en que va a chocar esa emocionalidad y la va a lastimar, la va a afectar, ¿no? Y al ratito, pues bueno, ya no vamos a tener una emocionalidad, sino vamos a tener una enfermedad. Entonces, es importante de que se visite, que se toque las puertas de un especialista que pueda entonces entrar en acción. Pero aquí hay algo bien importante también que mencionar. Son dos situaciones, el psicólogo y el psiquiatra. ¿Ok? Yo recomendaría que primero fuera el psicoterapeuta quien va a ver en dónde está la emocionalidad, en dónde está afectando la emocionalidad para que pueda trabajarla. Pero si esa depresión ya es muy vieja y que ha venido haciendo trastornos y que incluso ya se diagnosticó un trastorno, entonces a la par debe de trabajar el psicólogo y el psiquiatra. Ok. Uh -huh. ¿Nos puedes platicar la diferencia de un psicólogo y un psiquiatra? En Alba Clinic solamente somos psicólogos, no tenemos psiquiatras, pero para que las personas entiendan la diferencia, ¿nos puedes
platicar sobre eso? Ok. El psicólogo es el que va a ver todos los problemas emocionales. Todos los problemas emocionales, todas las conductas, todos los trastornos. ¿Ok? Es el que le va a buscar, válgase la expresión, la salida de la problemática a través de las distintas técnicas terapéuticas que pueda tener el psicólogo. Llámese terapia cognitivo-conductual, que es una de las más trabajadas en lo que es la depresión y la ansiedad, o puede ser las terapias de contención, las terapias de relajación, las terapias que van más allá, pues es la Gestalt, la que entra directamente a la emocionalidad, la que es más humanista, la que toca al paciente, ¿verdad? Y eso es el psicólogo con todas sus características. Y el psiquiatra, pues es un médico que va a ver el trastorno. Y al momento de ver el trastorno, pues va a ver entonces si hay una deficiencia que le va a permitir dar un fármaco para que entonces pueda detener tantito y pueda comenzar a manejar esa emocionalidad que está trabajando el psicólogo. Desde una parte química y física, ¿no? Exactamente. Mientras uno es físico, el otro es químico. Para que entonces los dos comiencen a regular la parte que se necesita para que ese paciente pues pueda comenzar a trabajar con más normalidad. Gracias por esa aclaración, creo que también es importante. La depresión, eh, ¿tiene algún límite de edad? ¿De No. adultos, niños, sexo? Entonces, si me permites, les explico tantito Claro. qué cosa es o cuáles son los síntomas que se tienen en los niños y en los adolescentes, ¿no? Uno de los signos principales en los niños y los adolescentes es de que los pequeñitos comienzan a sentir esa famosa tristeza. Comienzan a llorar por cualquier cosa, se aíslan, quieren estar solamente dormidos dentro de su cunita o en un solo lugar especial, ¿no? O se irritan fácilmente, no quiero nada, no quiero nada, no, no, no. Y entonces no sabemos ni por qué llora, ni por qué está tan enojado, ¿no? Dice que le duele algo, comienza a perder peso, no quiere ir a la escuela, ¿sí? Entonces, ahí nos damos cuenta que está ese niño en depresión. No quiere comer o no quiere tomar la mamila, si hablamos de pequeñitos, ¿no? Pero cuando ya entramos a lo que es el proceso del adolescente, ellos son más fáciles de detectar porque entran en una tristeza tremenda, ¿sí? Se aíslan totalmente. Y hubo un tiempo en cuanto los adolescentes se ponían las sudaderas y se ponían esas capuchas aquí, ¿no? Entonces ahí nada más con eso te dabas cuenta que esa persona no quería contacto exterior con nadie. O el síntoma de que esa misma sudadera se podían jalar las mangas y no querían que se vieran las manos. Entonces ahí nos estamos dando cuenta que está en una terrible tristeza, ¿sí? En una situación de sentirme inútil, no quiero nada, estoy enojado, ¿no? O comienzan a tener bajo rendimiento escolar en la escuela o dentro de la misma escuela, comienzan a pelearse, comienzan a buscar problemas con los demás compañeros o se ponen con el maestro, ¿no? Tal vez a un poco más agresivos o no quieren hacer la tarea o no quieren participar o se sienten incomprendidos, ¿no? O la otra parte que está tan de moda, que es el consumo de drogas, el alcohol, ¿sí? Entonces, fíjate cuántas repercusiones hay y no nos damos cuenta. Y si estas personitas, desde el pequeñito hasta el adolescente, tienen papás que ambos trabajan, pues entonces imagínate, está en un total abandono, en un total desapego, de desinterés, que hace entonces que el chico, el bebé, el niño,
pues haga lo que tenga que hacer. Y ahí hay un hilito muy, pero muy delgado, y yo diría que no tan delgado, sino bastante grueso, que es donde viene el proceso del suicidio. En Chiapas estamos en el número 1 de suicidios en jovencitos, ¿sí? Que oscilan de 12 a 16 años, ¿sí? Precisamente por todo esto, ¿no? Y ya no digamos en los adultos mayores, ¿sí? Que también es una parte en que, pues, ay, es que ya está viejecillo, ¿no? Es que ya está en su proceso, ay, es que ya vivió. No, no nos estamos dando cuenta de que está en depresión. Entonces la Primero, depresión ataca sin importar la edad, nada, solamente hay que estar pendientes de los síntomas. de los síntomas. Esa es la clave principal, ¿no? Al abuelito hay que acercarnos a preguntarle cómo está, qué está, ¿no? A no dejarlo olvidado por el simple hecho de que ella, otra vez me va a contar su historia. No, qué padre que me la cuente las veces que quiera. Es la forma en que él tiene para desahogar, ¿sí? Y nos olvidamos de esa parte, ¿sí? Ya me va a volver a poner su música, no agarra la onda, ¿sí? Cuando nos está dando todas las señales de que está deprimida. Y nosotros estamos en otro problema, ¿no? En otro rollo de nuestra existencia. No le estamos prestando atención. Entonces, lo clásico y la clave para la depresión es darnos cuenta cuáles son los síntomas que estamos comenzando a tener. Bueno, también habría que ver otra situación. El hecho de que yo tenga dolor de cabeza, pues tampoco se va a significar así totalmente de que sea una depresión, ¿no? A lo mejor tal vez no comí adecuadamente y pues el hambre me está matando el estímulo, ¿no? De lo que me está haciendo falta. Pero si esto ya es recurrente, pues entonces ya tendría que darme cuenta, entrar en el mundo de darme cuenta para ver qué es lo que me está pasando. Y si aunado a eso traigo muchos problemas de casa hacia mi trabajo o de mi trabajo hacia mi casa, pues bueno, yo solito estoy creando una bomba de tiempo, Por eso ¿no? la importancia de poderte desahogar con un especialista justo antes Así, de que desarrolles algún así síntoma es. más severo, ¿no? Sí, 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 porque si yo me estoy dando cuenta de ese problema, pues bueno, y en mi empresa tengo la disponibilidad, pues inmediatamente voy y toco y pues me expongo y expongo mi problema para decir, mi situación es esta, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Y de esa manera entonces podríamos tener, pues verdaderamente sanamente, una situación laboral sana. Ya no tendríamos que estar en un estrés laboral, ¿no? Porque, pues bueno, también el exceso de trabajo me lleva a un estrés laboral que me puede llevar a un problema depresivo. ¿Qué tan cierto es? En algunas ocasiones he leído que dicen que la ansiedad está muy relacionada a la depresión, Ujú. pero la ansiedad significa que estoy pensando todo el tiempo en el futuro y la depresión es cuando estoy queriendo vivir o revivir el pasado. Claro. Así es, efectivamente. Una es del pasado y la otra es del futuro. Sí están muy Ujú. relacionados. La plática que pasada que tuvimos con otra terapeuta fue ansiedad y justo hemos encontrado, como te platicaba al principio de nuestra charla, hemos encontrado a muchos empleados, pacientes ahora de nosotros con síntomas de ansiedad, algunos no tan severos, algunos ya con un trastorno de ansiedad, pero con depresión también a la par. Y es importante porque ahora, después de la pandemia, no sé si tú me puedas dar esos datos, ¿cuánto ha crecido la depresión en tus pacientes o en las personas que has tenido pacientes nuevos? Has visto que sí hay mucho más depresión y ahora... Antes pensábamos, como te pregunté hace ratito, que la depresión estaba como ligada mucho a adultos mayores, a señoras, y ahora resulta que no, que nos vamos dando cuenta que desde muy chiquititos comienzan a tener depresión. Hay mucho más personas buscando terapia ahora. Fíjate que dándote respuesta a todas las preguntas, el 91% precisamente anoche lo sacaba, este porcentaje, y verdaderamente es alarmante ver un 91% de depresión.
Estaremos hablando más o menos como un 87% de lo que es la ansiedad. Y bajó esta situación porque anteriormente era al revés, y baja la ansiedad a ese 87% debido precisamente a la pandemia. Pareciera que la pandemia ha puesto un freno a este tipo de situación debido al miedo que causa esta problemática. Entonces, la gran mayoría de ese 87% está así como a la expectativa de querer no saber nada de lo que está sucediendo. Entonces, eleva la situación de la depresión, de lo que pude haber hecho y no hice. Entonces, se quedan en esa postura de poder decir, bueno, tengo, no sé, 20,000 pesos y voy a ver que esos 20,000 pesos me alcance porque no pude haber hecho más. Y entonces entra mucho más fuerte lo que yo te decía hace rato, ¿no? Ese problema de pensar que me hace que entre en un cansancio físico, ¿sí? Entonces va aunado una cosa con la otra. Y si a esto le agregamos el proceso del duelo, de la pérdida totalmente del ser querido, pues bueno, esto viene en una acción de desbastamiento, ¿sí? Y es caótico ver cómo llega el paciente a pedirte ayuda, ¿no? A pedirte apoyo, ayúdame, sácame de este dolor que ya no lo aguanto. Sácame de esta tristeza que ya no soporto, no duermo, he dejado de comer, estoy enojado, no quiero nada. ¿Sí? Entonces, verdaderamente es lamentable ver a tanto paciente y lo que tú decías, aumentó esta situación de pacientes. Efectivamente, aumenta la presencia de pacientes en el consultorio de una forma de verdad, perdón por lo que voy a decir, ¿verdad? Pero en el caso mío, el consultorio siempre está lleno, pero ahora está sin espacios extras. He comenzado desde que inició la terapia a dar espacios extras y espacios extras y espacios extras. Yo doy muchísimas gracias al universo de que no me ha enfermado y que me ha permitido dar este aliento a las demás personas, ¿no? Y esto también me ha permitido abrir ese grupo de duelo por Facebook, por el Instagram, por el YouTube, por querer ayudar a tanta gente que está precisamente en este proceso de ansiedad, en este proceso depresivo que es lo más fuerte. Porque, repito, la ansiedad se detuvo porque como que no ven expectativas hacia el futuro. ¿Cuánto tiempo más vamos a esperar a que termine toda esta situación, ¿no? Entonces la gente como que está así, repito, como que les pusieron un freno a no querer ver hacia allá. Entonces es lamentable ver toda esta situación y tratando, repito, en mi caso, de querer seguir apoyando a todas esas personas ante una situación tan severa que también es la economía. Ese es otro factor importante que hace que las personas, si es cabeza principal de una familia, pues la ansiedad y la depresión se sube terriblemente, ¿no? Y ya no digamos, repito, el suicidio, los robos, los asaltos y una serie de cuestiones que están suscitándose por la misma necesidad que se está prestando todo esto. Bueno, la misma, dentro de todas estas características que dices también, la pérdida del mismo trabajo. O sea, hay empresas que no, si tú como empleado no puedes saber si tu empresa va a lograr, si nos vuelven de acuerdo al semáforo, ¿no? Epidemiológico, qué es lo que va a pasar, eso también puede ser una pérdida para ti, el cambio de trabajo, el que tus hijos no estén yendo a la escuela y sigas trabajando en casa, o tus hijos estudiando en la casa, perdón, en vez de ir a la escuela. Todos estos cambios también pueden ser muy difíciles para algunas personas y puede producir ya sea ansiedad o depresión porque no es la vida que quisieran llevar, ¿no? Así es, efectivamente. Sí, y se está viendo muy, muy, muy severo también en la cuestión educativa con los chicos, ¿no? Con mucho estrés. No quieren hacer tareas porque, pues bueno, la gran mayoría de maestros trabajan por proyectos y proyectos y proyectos. Entonces los chicos llegan a un momento en que se abruman tanto
que no quieren nada. Entonces, ahorita lo que se está detectando es que los chicos están cayendo también en depresión, precisamente por la abrumación de tantos y tantos proyectos, ¿no? Habiendo tantas técnicas y estrategias educativas desde el punto de vista de la metodología, de la didáctica, de la pedagogía, pues bueno, no sé qué pasa con los maestros, pues se los hace muy fácil hacer nada más proyectos y proyectos, lejos de tener tanta creatividad que los puede sacar del contexto a los chicos, más sin embargo no. Entonces los niños están cayendo en esa depresión. La semana pasada me traen a una chiquita de 8 años en segundo de primaria y ella textualmente me dice, es que estoy estresada, ¿no? Y le digo, bueno, ¿y a qué se debe tu estrés? Es que las MIS me dejan muchísimos proyectos y la verdad no quiero nada, lo único que quiero es dormirme, ¿no? Entonces ya estamos viendo el primer rasgo de depresión. Y está chiquitita, tiene 8 años. Wow. Pero qué Entonces, maravilla que sus papás se dieron cuenta y te la llevaron. Ahí es lo más exacto, importante. El primer así, paso sería ir el a darme cuenta, el darme cuenta, darte cuenta e el ir a darme profundizar. cuenta. Y el segundo es asistir a una persona profesional en que me pueda apoyar a sacar este problema. Ujú. Y de ahí obviamente viene un trabajo de cada quien. El terapeuta no es magia. Te va a Así es. ayudar a darte cuenta, platícanos un poquito de eso. El trabajo final lo hace el paciente junto con el terapeuta o el paciente solo. El paciente hace el 80% y el terapeuta es el 20%. ¿Por qué? El terapeuta lo que hace es el darse cuenta a través del diagnóstico de lo que está sucediendo con el paciente para que él pueda hacer estrategias terapéuticas y poder sacar al paciente. Pero quien lleva el problema es el paciente, que es el que tiene que trabajar el 80% para salir de la problemática. Si él no pone de su parte, pues podrá tener los mejores profesionistas del mundo, pero es él el que está en apatía, el que no quiere salir. Entonces, aquí es 80% del paciente y 20% del terapeuta. Y yo agregaría que tal vez no sea el 80% del paciente en el caso de niños, en el caso también de adolescentes, ¿verdad? Tal vez sería un 60%, un 20% de los papás para no olvidarse de la responsabilidad que les corresponde y el 20% del terapeuta, ¿no? Quien es el que va guiando en todas las estrategias para ayudar a sacar a ese paciente. Uh Claro. -huh. Qué importante la labor que tienen ustedes. Y bueno, pues no sé si quieras agregar algo más de lo que tenías preparado tú acerca del tema de depresión. Más adelante también nos van a ir haciendo preguntas y ya después te pediré a ti si alguien nos escribe a nuestro correo alguna duda que tenga y si alguien también fuera de nuestras consultas que tenemos con Alba Clinic quiere contactarte, también se los haré llegar en la página de YouTube que tenemos nosotros con alba.clinic. Y bueno, veo de toda nuestra plática, puedo resumir que, insisto, la depresión no se fija en edad, en sexo, el momento puede llegar en cualquier momento de tu vida. Es importante que te des cuenta, primero, decía la licenciada Angie, primero darte cuenta, aceptarla y después recurrir a un especialista. En el caso de tu empresa, si tú no quieres platicar que sientes que tienes depresión o que estás dudando o que ya sabes que tienes depresión, pero no has tenido la oportunidad de ir a un terapeuta, ese es el momento que puedas tomar las terapias con Alba Clinic. Para eso tu empresa, preocupada por tu salud emocional y por tu bienestar, entonces te ofrece este servicio que es totalmente gratuito y lo más importante, confidencial. Lo que sucede en Alba Clinic no se comenta porque tenemos terapeutas que tienen la ética profesional, como bien decía Angie al principio de nuestra plática. Ningún terapeuta puede compartir lo que pasa en terapia y lo mismo pasa en Alba Clinic. Nosotros estamos para ayudarte y escucharte, sin embargo, no platicamos nada de lo que sucede contigo con tu empleador. Angie, ¿algo más que quieras agregar? Sí, fíjate que es bien importante de que ustedes, pues lo que nos escuchan, ¿verdad? ¿Cuáles son las variantes de la depresión?
¿sí? De una forma muy somera, muy rápida, a grosso modo, poderles decir cuáles son los tipos de variantes, ¿no? Uno de ellos es precisamente la depresión postparto, ¿no? En la actualidad, pues vemos a través de toda esta situación, repito, de la pandemia, muchas personas, si esto ya era una cuestión, pues que se veía de una forma muy aislada, ahora se está viendo recurrente, ¿no? La depresión postparto, ¿no? Que las personas, ya sea la mamá o el bebé, queden en un proceso de depresión, ¿no? Toda la sintomatología que ha vivido durante los 9 meses de embarazo. O cuando ya este bebé nace, pues mamá queda con tanta preocupación, por fin logró tener al bebé, pero no se da cuenta que la depresión la tuvo durante los 9 meses y ella ya está totalmente deprimida, ¿no? Esa es la primera. La segunda es el trastorno disfórico, que se le llama de la menstruación, el premenstrual, ¿no? Que comúnmente decimos, ay, es que ya estoy en mis días, ¿no? Es una cuestión hormonal, ¿no? Muy común, sí. Muy común, ¿no? Pero esa es una creencia. Más, sin embargo, hay una situación ahí depresiva. Entra en depresión porque están queriendo evadir un dolor. ¿Ok? Esa es una. La otra es el trastorno bipolar. Este trastorno bipolar es como una cuestión de manía que se conoce previamente como Sí. maniático de depresión, ¿no? Codependiente, ¿no? Lo que va a hacer que tengamos esta enfermedad mental distinta a las otras. Es decir, hoy estoy enfermo, mañana no, hoy sí, al ratito no, me duele, no me duele, ¿ok? O sí me duele, pero me río, no sé. Entonces, por eso se le llama maníaco depresivo, Okay. ¿ok? Entonces, la otra parte es la depresión mayor o depresión grave, ¿no? De la Estos, cuarta. ajá, estos pueden interferir en la capacidad para trabajar. Fíjate, esta parte es bien importante, la depresión mayor o grave, que es lo que se debe de trabajar en toda empresa. Ver cómo está mi trabajador, si no está cayendo en esa depresión, porque entonces va a tener incapacidad de poder trabajar, de dormir, o si la misma empresa le paga para que vaya a estudiar o se capacite más, ¿no? Va a comenzar a tener ese tipo de problemas, ¿no? Porque en algunas personas tienen episodios que van variando, ¿no? Ya sean específicas o sean de subtipos, dependiendo de qué es lo que se le vaya a agregar. Y en esos subtipos tenemos lo que es la depresión psicótica, ¿no? Esa depresión psicótica, pues bueno, es la depresión más grave, porque es la que va asociada a los delirios, a las falsas creencias físicas que tenemos, como aquel que comienza a alucinar, ¿no? Aquel que está comenzando a querer oír o ver cosas irreales, ¿no? Por ejemplo, cuando un hombre, que olvidé decirles que ahora, si antes la mujer era más depresiva, ahora el hombre es el que está cayendo en más depresión, ¿no? Pareciera que la mujer está superando todo esto con ejercicios, con buena alimentación, con el darme cuenta, con mi conciencia y todo eso. Eso Y te iba a es el decir, creo hombre. la mujer es más consciente ahora. Así es. Entonces, el hombre pareciera que se está quedando allá atrás, ¿no? Entonces, están cayendo en esa situación. Entonces, uno de los ejemplos actuales es precisamente en que el hombre comienza a sentirse enfermo, ¿no? Comienza a, no sé, a comenzar a escuchar voces o a cuestiones irreales, pero es cuando ya tiene una gran carga de trabajo. Aparte de que socialmente se le carga, supuestamente porque es el proveedor de la casa, pues bueno, cae en esa acción psicótica, ¿no? Que comienza a alterar su depresión y lo lleva a una realidad de psicosis, como que si fuese un delirio de persecución, ¿no? Porque es mi responsabilidad, porque tengo que llevar esto, porque tengo que hacer lo otro, tengo que sacarlos adelante, chalala, chalala, ¿no? Entonces, esta parte de la presión, perdón, de la depresión psicótica
es la que debe, toda empresa también debe de poner mucho énfasis en ello, ¿ok? El otro es el trastorno afectivo estacional. Ese trastorno afectivo estacional se caracteriza por la aparición de los síntomas de la depresión en los meses de invierno, cuando disminuyen las horas del sol. Como que ahí entra la tristeza, tal vez porque comienza a opacarse, y entonces me voy sintiendo como solo, ¿no? Como tristeza, válgase la expresión, porque pareciera que es cuando hace falta luz, cuando no hay la posibilidad de ver, cuando no hay flores, como que entra en otro proceso, pues, ¿no? Y entonces, si ya trae un problema de depresión, pues bueno, va a asociar esta situación con que no hay sol, con que hay oscuridad, con que hay frío, ¿no? Entonces, por eso se llama trastorno afectivo estacional, porque se da únicamente en los meses de invierno. Y la otra parte, que es el trastorno del afectivo estacional, es también cuando también desaparece esta parte y entra la primavera o el verano, porque pareciera que hace contraste la luz solar con la oscuridad, ¿no? Haz de cuenta así como que ya entró el fantasma, ¿no? Y ya me dio luz. Y entonces, me entro en que estoy asustado, estoy espantado cuando me acostumbré a la soledad, a la tranquilidad, al silencio. ¿Sí? Esa no es muy común, pero es importante saberla, ¿no? Y probablemente es más común en lugares donde hay mucho frío, nieve, en lugares, ¿no? Así es, así es. Y pueden tener altos grados de inteligencia, pero una inteligencia depresiva. ¿Ok? El otro es El sexto sería. sería el trastorno depresivo persistente, que también es llamado distimia. Esa distimia son síntomas también depresivos que duran aproximadamente entre 2 años o más, pero son menos graves que la depresión mayor, que la que yo les decía que es importante en las empresas tener un ojo ahí con las personas de recursos humanos, quien hacen todo este proceso y donde debe de estar el psicólogo para estar en constante. Fíjate que aquí hay una parte bien importante que olvidé decirles. Toda empresa debe de tener un departamento de recursos humanos, un psicólogo, y que esté constantemente en capacitación humanística para que el trabajador esté en un clima donde esté motivado. Y entonces, de esa manera, poder evitar el estrés laboral. Sí, es muy importante ese paréntesis que acabas de hacer. ¿Cuál es la Ujú. diferencia de tener un terapeuta interno en la empresa y de tener uno externo? En mi caso, después de que tú me digas me respondas la pregunta, te voy a decir lo que nosotros en Alba Clinic nos hemos dado cuenta. Entonces, ¿cuál es lo importante de tener al terapeuta interno? Es el que se va a dar cuenta constantemente qué es lo que está haciendo. Esto pudiera ser en un aspecto de prevención. Y aunado a eso, poder tener un convenio con una empresa particular en donde se dedique a esta situación, poder externar o traspolar lo que estoy observando de mis trabajadores, qué es lo que necesito, pero también hacemos un sesgo aquí, un paréntesis. Habría que preguntarle al trabajador qué es lo que necesita. Hacemos un censo y sobre ese censo el trabajador interno, el psicólogo interno, podrá entonces transferir al psicólogo externo como una empresa para que entonces juntos puedan trabajar sobre la problemática existencial de los trabajadores de esa empresa. Eso sería lo excelente, ¿eh?
sería un grupo multidisciplinario en donde nos está permitiendo trabajar interna y externamente. Y entonces tendríamos potencialidades trabajando, ¿eh? Claro, porque ahí volvemos al tema, la importancia de que toda persona y sobre todo nosotros que nos dedicamos y estamos hablando sobre el trabajador, la importancia de que tengan un desahogo emocional y que tengan esa contención de alguien profesional para poder manejar sus emociones y de algún tipo de trastorno, identificarlos y poderles darle un tratamiento. Ahora, si quieres, seguimos con el tema de los tipos de depresión que existen, los tipos de trastornos depresivos que existen, y al final cerramos con el tema de el diagnóstico de una depresión. ¿Cuánto dura? Al final te hago esa pregunta. Ok, nada, nos faltan dos más o menos, ¿no? Ya te hablé ahorita del trastorno depresivo persistente y el penúltimo sería el depresión leve, la depresión leve, ¿no? O menor, como se le llame, ¿no? Esto tiene, pues también sus síntomas no, son menos graves y duran muy poco tiempo, ¿no? Es aquel que entra en su darse cuenta y el que busca inmediatamente apoyo o desahoga inmediatamente para contextualizar la problemática y de esa manera entra en tranquilidad, ¿ok? Y el último es el trastorno bipolar diferente de la depresión. Porque este va teniendo episodios de estados de ánimo, ¿no? Son episodios que va teniendo y que va haciendo que sean como un tipo manía, ¿no? Aquel que miente constantemente, ¿no? Entonces, en este también hay que tener un poquito de paciencia en observar cuántas veces está diciendo la mentira, ¿sí? Entonces, este último Y entonces cuando ya lo es vemos alguien en la mentiroso. mentira, sí, pues sí, la mentira, la manía, ¿no? La que ya enfermó a toda la familia, ¿no? Para obtener un permiso, ¿sí? Es que se enfermó mi hija, al otro día se enfermó el hijo, que ya le quitaron una muela, que ya se descompuso un pie, que ya está la esposa, que ya está la mamá, y ya enfermó a toda la familia, ¿no? Y ya obtuvo muchísimos permisos para salir, ¿sí? Entonces ahí llevamos un récord, por eso yo decía hace rato el de recursos humanos, el psicólogo, ¿no? Poder tener un estándar de poder decir dentro del contrato, por así decirle, pues nada más tienes derecho a 3 permisos, por ejemplo, ¿no? Y tendrás 2 extras en un momento dado que sea de mucha urgencia. Pero si ya pasa de ese contexto, entonces ya se lo transfiero al psicólogo para que entonces el psicólogo haga esa observación de ver qué es lo que está sucediendo. Si no estamos frente a un trabajador bipolar en depresión, ya con manía. Entonces entraríamos en acción y como mi labor es hasta ahí llegar, pues ya transfiero a la empresa particular que me atiendan al paciente con manía. Perfecto. ¿Ok? Sí. Esas serían todas las partes de lo que conlleva la depresión. O sea, la depresión no es así nada más de fácil, ah, sí, tienes depresión. No, 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 no. ¿Por qué? Porque ya entramos a una cuestión clínica. ¿Ok? No es tan somera, sino que se necesita hacer el diagnóstico bien para que entonces el trabajador, el paciente X, pueda tener un buen servicio de trabajo para su persona, para su análisis, para su trabajo personal psicológico. Y ojo, creo que también es importante recalcar, si sabes de alguien que tiene depresión, es no juzgarlo. Nadie sabe, la depresión es difícil de llevar, de sobrellevar, y creo que eso también pasa mucho a todas las edades y en una empresa puede ser que también la persona, además de la depresión y del síntoma que está viviendo, todavía tenga que reprimirse más por temor a ser juzgado, por temor a ser corrido, por temor a alguna represalia. ¿Estás de acuerdo? Ahí entra un curso, un taller muy bueno del darse cuenta y el de no juzgar ni prejuzgar. Esto es un hábito que se debe de comenzar a tener
para lograr tener buenos aspectos de trabajadores en un ambiente de cordialidad. Claro. Y de esa Cuando manera alguien, funcionamos muy bien. cuando alguien es diagnosticado con depresión, ¿cuánto tiempo, en base a tu experiencia, la persona puede lograr salir? Sabemos que es un trabajo de la propia persona, como decías hace rato, pero más o menos para que darles como una luz en el camino a las personas que nos están viendo y que están con un trastorno depresivo. Sí, pues es variado, no podría decirte un mes, 2 meses, es variado dependiendo del tipo de trastorno que se tiene en la depresión. Hay personas que pueden salir muy rápido, como personas que verdaderamente, repito, ya está la combinación con el psiquiatra y entonces va a llevar un poquito más de tiempo. Entonces, Ok, no podría delimitar el tiempo, pero sí podría delimitar en que no se abandone, se vea, se revise, se observe y que no deje que los problemas se hagan más grandes, sino que si está teniendo la facilidad de tener en su empresa a las personas indicadas que lo apoyen, pues bueno, recurrir inmediatamente, solicitar el apoyo e ir para que sea atendido inmediatamente. ¿Sí? claro. Yo aplaudo el trabajo que ustedes están haciendo en estar pendientes de lo que pueda suceder con todo este tipo de personal que verdaderamente en la actualidad se requiere y se requieren muchas manos para sacar a tanta gente que está en esta situación depresiva. Muchas felicidades por el trabajo que están haciendo. Gracias, Angie. Pues yo te agradezco también de nuevo, te lo dije al principio de la plática, tu presencia y tu plática, compartirnos un poco de la experiencia que es muy amplia la que tienes. Y bueno, creo que esta plática surgirán algunas dudas, ya vamos a dar ahorita el correo, pero sobre todo creo que todos nos sentimos agradecidos por poder tener un poquito más claro los síntomas de una depresión, lo que es una depresión y sobre todo combatirla y siempre la conclusión es la única manera de salir adelante es a través de terapias, de no abandonarlas. Creo que acabas de decir una palabra muy importante. Una vez que ya estás diagnosticado y que ya fuiste, no abandones, no creas que nada más esto es 2, 3 terapias y ya salí. Hay que seguir un tratamiento, hay que platicar, hay que estar yendo a tus terapias y sobre todo confía en tu terapeuta, que siempre son personas éticas que van a estar para ayudarte. Ellos eligieron esta carrera para poder ayudar a las personas a ser más fuertes e inteligentes emocionalmente. Así es, así es. Y algo nada más para agregar, en el caso de la terapia breve, en este caso de lo que es la ansiedad o la depresión, eh, máximo pudieran ser unas 12 sesiones que estaríamos hablando aproximadamente de 2 meses y medio en una buena terapia semanal, porque lo ideal es terapias semanales de 50 minutos máximo, a excepción que el paciente esté muy difícil, pues ya se pudiera dar de 1 hora, ¿no? 1 hora, 10 minutos, pero lo ideal es 12 sesiones para que ese paciente entre en más actividades, su darse cuenta y poder salir adelante. Eso estaríamos hablando, repito, de una terapia breve. Ok, pues Angie, muchas gracias. Gracias a todos los que están presentes, escuchándonos y viéndonos, queriendo aprender sobre estos temas, sobre la importancia de la salud emocional y psicológica. Y como siempre, les doy el correo por alguna duda. Se llama, ¿qué tal? El correo de nosotros es escuchamos@alba.clinic. Cualquier duda que tengas, estamos a la orden. ¿Quieres compartir tu correo, Angie? Sí, claro que sí, es Cartagena con G de gato, 165 @hotmail.com. Ok, Y para al final. aquellos que también, perdón, y también aquellos para los que me quieran seguir en algún proceso de duelo, de pérdidas, pues bueno, estamos para servirles en el grupo de Facebook que tiene el nombre de Angie Cartagena Duelo, con lo mismo en Instagram y con lo mismo en YouTube. En YouTube compartimos podcast en donde les damos algún tipo de terapia muy sencilla para conseguir un alivio un poquito más rápido. Por Instagram les damos tips tanatológicos
Y por Facebook, pues les hago toda la explicación detallada por cada una de las pérdidas. Así que con mucho gusto estamos ahí para servirles también. Y en lo que requieran en cuanto a esta situación, pues bueno, les dejo ahí mi correo y con todo gusto les contestaré. ¿Ok? Gracias, Angie. Muy agradecida con cada uno de los que nos escuchan, contigo, Mere, con la empresa, y estamos para servirles. Gracias, Angie. Te mando un abrazo enorme a todos los demás. Nos vemos en la siguiente emisión de Alba Clinic y muchas gracias de nuevo. Que tengas un excelente día. Igualmente, un abrazo y besito para todos. Bye, bye. Gracias.